La poesía es un género muy particular. La mayoría de la gente simplemente no la consume y, si se les pregunta, probablemente respondan que no les gusta, que no es lo suyo, que les aburre. Ya sea por culpa de que no es el género al que estamos más habitualmente acostumbrados, o por docentes de literatura deficitarios que no fueron capaces de inculcarnos el amor por los versos. Es un mundo literario al que cuesta entrar, que lleva tiempo, que hay que agarrarle el gustito como al vino. Yo lo entiendo perfectamente, porque en otra época tampoco me gustaba leer poesía. Me parecía aburrida. En otras palabras, no la entendía, porque la poesía es un mundo aparte dentro de las letras, que utiliza unas formas y una lengua para expresarse contrarias a las habituales, por lo que es normal que nos perdamos al principio. En mi caso, tanto la lectura como la escritura de poemas fue lo que me hizo ir encontrándole el placer al asunto. Pero sé que es un camino arduo, así que, por esa razón, se me ocurrió comenzar una pequeña serie de breves videos explicando algunos conceptos básicos en la poesía que puedan ayudarlos a ustedes a leer poemas más fácilmente, con mayores herramientas, puedan comprenderlos y disfrutarlos. En este primer episodio nos toca uno de los ejes primordiales de la poesía, al menos de su aspecto semántico, la polisemia. Vamos con ello. Muchos de nosotros sentimos, alguna vez frente al poema, que nuestra misión era encontrarle un sentido, descifrar su significado, como si se tratara de una adivinanza o un complejo mecanismo de Rubik. Dicho de esta forma, se da a entender que el autor, al escribir sus versos, lo que está haciendo es encriptar un mensaje que ya sabría de antemano, con otras palabras, y que nosotros ocupamos el rol de intérpretes, en busca del sentido que aquel escritor quiso plasmar. Esto hace que, cuando no lo encontramos, nos frustremos, pues sentimos que no tenemos la capacidad suficiente para comprender aquella extraña y laberíntica sarta de palabras con musicalidad. Pero la literatura no funciona así, pues en verdad no hay un sentido auténtico que deba ser hallado y repuesto, y la lectura que el autor pensó es tan solo otra lectura posible. Vamos, que hay ocasiones que ni siquiera el propio escritor sabe qué quiso decir exactamente, porque en la literatura hay mucho más de búsqueda que de estilizar algo que ya se sabía antes de empezar. Pero digamos que nos encontramos ante un texto del primer tipo, y el autor sabe exactamente qué quiere decir con lo que escribe. ¿Debemos acaso privilegiar esta lectura sobre las demás? No necesariamente, porque aun si tenemos al susodicho autor al lado para preguntarle qué pensó cuando escribió lo que escribió, el texto escapa a su voluntad y cobra nuevos sentidos. Y esto ocurre principalmente por la polisemia. Las palabras, y más aún los enunciados, no tienen únicamente un significado. Cada frase, en distintos contextos o incluso en un mismo contexto, puede entenderse de muy diversas formas. Esto ocurre con todos los géneros del habla y la escritura, pero mucho más con la literatura, porque en su caso no es un mero defecto o característica aledaña, como es el caso del discurso científico o el de las instrucciones en los manuales de celulares, sino que está en su mismísimo centro. Es su gran virtud y es lo que nos hace volver a leer en busca de lo que no habíamos visto. Y esto no ocurre porque el escritor sea un ser sobrenatural
que es capaz de pensar en 20 interpretaciones distintas antes de sentarse a escribir, sino porque así funciona el lenguaje, y lo que en verdad hace el gran escritor es explotar esta característica con vaguedades y polisemias para hacer la lectura algo mucho más interesante y emocionante. Entonces, queda claro que nuestro deber frente al poema y frente a la literatura en general no es el de desencriptar, ni siquiera el de interpretar. La pregunta sería ahora, ¿cuál es? En pocas palabras, el de realizar una lectura que puede ser la misma que pensó el autor o una muy distinta. ¿Esto quiere decir que podemos decir cualquier cosa, interpretar lo que sea y será válido? Alto ahí, no estoy diciendo eso. La lectura no puede despegarse de lo que dice el texto, porque entonces pierde sentido, pierde valor. Se puede leer lo que sea en un texto, sí, siempre y cuando lo justifiquemos con el texto mismo. En el caso de la poesía, podemos ir más allá con esto y decir que, en muchos casos, no es realmente importante entender lo que dice, porque no parece haber un sentido evidente, preciso y definible, porque la poesía es un género en el que, al primar la potencia de las imágenes y el refinamiento musical, se puede disfrutar más allá de entenderla. Si tuviera que definir qué es, para mí, un gran poema, diría que es aquel que nunca terminamos de entender y al que siempre volvemos en busca de más. Hasta acá llegamos con el video de hoy. Espero que alguno de los tips y cuestiones de las que hablamos les haya servido para entender mejor este gran género que es la poesía y los haya envalentonado para enfrentarse al desafío de leerla. Recuerden, esto se basa más que nada en mi experiencia personal y al menos a mí, en su momento, me quitó un montón de peso entender que no tenía que comprender al 100% un poema para poder disfrutarlo. Si les gustó, me ayudarían un montón dejándome un like y un comentario acá abajo diciéndome qué les pareció. Además, si les interesa la idea de esta serie, también pueden dejármelo acá abajo y quizás me apure un poco a sacar el segundo episodio. Además, si les gusta el contenido que subimos al canal, tanto audiotexto como análisis literarios, pueden suscribirse al canal y darle a la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un video nuevo. Esto sería todo por mi parte. Gracias por estar acá y hasta el próximo texto.